Muy buenas tardes. Qué alegría estar hoy compartiendo con todos ustedes. Esperamos que estén cómodos, conectados para esta conversación. La titulamos Mentores como DJs y estoy curiosa, esperando que ustedes estén preguntando por qué le pusimos mentores como DJs. Y tenemos hoy el honor de conversar con María Caso, que no la voy a presentar, sino que le voy a pedir que nos cuente quién es María Caso y por qué te defines como productora cultural. Hola Estefanía, para mí también es un placer enorme estar aquí. Y como te comentaba antes, casi que Colombia es como mi país de adopción, mi segundo país, y hace ya casi un año y medio que no voy y lo echo mucho de menos y me encantaría realmente que esto estuviera sucediendo ahora mismo en Colombia, pero me imagino que lo haremos dentro de pronto. Bueno, pues efectivamente yo soy también una productora cultural. Como has comentado, me llamo María Caso y desde los que tengo 25 años llevo dando clase en la Universidad Complutense de Madrid. Doy clase en la Facultad de Bellas Artes a alumnos que la mayoría de ellos quieren ser artistas, pero que realmente acaban siendo profesores, porque todos, ¿no? De todos es sabido que es muy difícil vivir del mundo del arte. Por lo tanto, es una realidad que muchos de esos alumnos acababan siendo profesores y la asignatura que yo daba era la asignatura de educación artística. Durante los primeros años de mi docencia, cuando era muy jovencita, pues daba unas clases más o menos tradicionales y había mucha gente que me preguntaba, porque yo también había hecho bellas artes, si no me daba pena que no era artista. Y entonces yo siempre contestaba que no me daba ninguna pena porque mis obras de arte eran mis clases. Y eso es lo que yo siempre he pensado y lo que acabé un poco transmitiendo a mis estudiantes, ¿no? Que un profesor, una profesora, maestro, una maestra, es ante todo una persona intelectual, es un pensador, una pensadora. Al trabajar con este pensamiento tiene que hacerlo de manera creativa porque tiene que generar pensamiento nuevo y realmente el trabajo de un maestro o una maestra es muy importante y es más importante aún que el de los artistas porque lleva a cabo un impacto profundo en muchas personas durante muchos años. Y esto es lo que hace un productor cultural. Entonces, me alegra mucho que el tema de este webinar sea este, para que compartamos con todas las personas que nos están viendo la importancia de la creatividad y del conocimiento en la labor de los maestros y las maestras de Antioquia. María, gracias. Entonces, nos acabaste de hablar de la creatividad en medio de lo que nos estás contando para introducir quién eres y la curiosidad que espero que estemos sintiendo todos contigo acá. Y me pregunto entonces si nos puedes hablar un poco de esa competencia de la creatividad, porque es la competencia más importante para nuestros mentores, profesores o artistas educadores, y qué lugar tiene en la educación del siglo XXI. Bueno, la creatividad es absolutamente fundamental en el siglo XXI para la ciudadanía en general, ¿no? Vamos a asistir a un mundo en el que ya estamos viendo que cada vez está más tecnificado y donde poco a poco nos vamos encontrando con robots que sustituyen diferentes profesiones, ¿no? Ya vamos al supermercado y no hay una persona, sino que hay una máquina, ¿no? Y poco a poco esto va a ocurrir en muchas profesiones. Pero hay tres cosas que un robot no puede hacer. Un robot no tiene pensamiento crítico, un robot no tiene sensibilidad y un robot no va a tener una capacidad creativa. Va a poder reproducir lo que le programen, pero no desarrollar conocimiento nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que estas tres capacidades que los robots no van a tener tienen que ser competencias muy importantes en la educación del siglo XXI, pero no solo en los estudiantes, sino muy especialmente en los maestros y las maestras y también en los rectores y las rectoras que dirigen los colegios. Un profesor y una profesora se tienen que entender a sí mismos como esta figura que acabamos de decir de personas de pensamiento, intelectuales,
tienen que ser personas que se den cuenta de que tienen que estar cambiando su forma de dar clase y sus contenidos a lo largo de toda su vida y, por lo tanto, ser curiosos y ser capaces de adaptarse con contenido nuevo a los nuevos alumnos que le van a llegar es una de las ideas básicas, ¿no?, que tienen que cumplir los maestros y las maestras del siglo XXI. Pero para que lo entiendas bien, te voy a poner algunos ejemplos de lo que yo hago en clase, de lo que yo hacía en clase. Para que lo veamos, voy a compartir pantalla y voy a poner un PowerPoint en el que yo, por ejemplo, estoy dando clase aquí con una careta. Al utilizar una careta, al llegar a clase, se produce un momento disruptivo, un momento de curiosidad, ¿no? Los alumnos se preguntan por qué me he llevado una careta a clase y eso genera una forma de aprendizaje que en este caso está basada en las artes, que hace que toda la experiencia de aprendizaje sea radicalmente distinta. Aquí el hecho creativo consiste solo y exclusivamente en seleccionar esa careta y atreverme a llevar la clase. Es decir, que cuando yo estoy hablando de creatividad estoy hablando de gestos muy pequeños, pero son gestos muy pequeños que transforman mucho, ¿no? También un gesto creativo puede ser esta imagen que tenemos aquí delante. Esto que parece como un juego es realmente una clase de matemáticas. Son maestros y maestras que están haciendo figuras geométricas a través del cuerpo, construyéndolas con sus cuerpos, con estos plásticos negros. Y aquí la creatividad tiene que ver con el maestro que generó toda esta estructura, que se le ocurrió hacer las matemáticas de una manera totalmente distinta como se hacen normalmente. Entonces, aquí tenemos otra vez un acto creativo. El acto creativo puede ser algo tan sencillo como llevar un espejo a clase. Coger un objeto que normalmente no hay en un aula y llevarlo. Y a partir de ahí, ¿no?, idear, pensar, trabajar con ideas que no habíamos hecho nunca antes, ¿no? O un acto creativo lo podemos compartir con nuestros estudiantes. Les podemos decir a nuestros estudiantes, por ejemplo, que cambien el espacio físico del aula. Y entonces ya no solamente entra en juego la creatividad del profesor, sino la creatividad de los estudiantes, generando una comunidad creativa que realmente fortalece mucho lo que es el proceso de aprendizaje. Yo este año, en esta foto que tenemos aquí, fue un año muy interesante en la facultad en el que todos los días había una dupla de estudiantes que venían a clase y cambiaban cada vez el espacio. Lo tuvieron que hacer durante 25 veces. No pensamos que se iba a poder llegar tan lejos, pero cada día los estudiantes lograron cambiar el espacio de una manera espectacular. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que todos teníamos ganas de ir a clase. Y esta es realmente el poder transformador del pensamiento artístico en el aula y unido a todas estas cuestiones que estamos hablando de la creatividad y del pensamiento artístico. María, en este orden de ideas nos estás compartiendo cómo llevarlo al espacio de la clase, como a ese acto educativo. Y dijimos que íbamos a tener una conversación de nuestros mentores como DJs y me pregunto qué están mezclando, qué es lo que tienen que traer de un lugar al otro, a partir de las ideas de quiénes o cómo. ¿Qué significa mezclar para producir una clase? Claro. Vamos a irnos a ver otra foto. Por ejemplo, voy a poner... Tengo muchas fotos, pero creo que para este ejemplo voy a poner esta. Esta es un examen. Es un examen en el cual lo que hicimos fue una performance, una conversación performativizada. Pero este performance en el que decidimos la nota que iba a tener mi alumna, que es esta chica del gorro verde, lo diseñó ella. Entonces, en este caso, lo que estamos remezclando son varias cuestiones. La primera de ellas es ¿qué es un examen? Estamos repensando lo que es un examen y estamos dándole una vuelta de tuerca al examen tradicional.
Pero el examen tradicional también aparece de aquí de alguna manera, ¿no? Porque estamos hablando como de un examen oral. Estamos remezclando esta idea de la cabeza de pájaro, que a mí me recuerda mucho a las películas de estudio Ghibli, que estoy segura de que muchos de nuestros oyentes lo conocen, ¿no? Es estos dibujos animados japoneses que tenemos, por ejemplo, pues Ponyo en el acantilado o mi vecino Totoro, ¿no? Entonces yo creo que esta imagen de la paloma nos recuerda a esas películas, de tal manera que estamos remezclando sobre esas películas, ¿no? Y luego mi alumna María lleva este gorro verde, que también es un gorro que tiene unas connotaciones, porque ella era de origen peruano, entonces estamos remezclando esa indumentaria que pertenece a otro lugar. Por lo tanto, la creatividad es siempre un acto que no parte de la nada, sino que parte de otras ideas, ¿no? Cogemos ideas de los demás. Y esta idea de la remezcla es muy importante, porque remezclar está muy bien. Remezclar es necesario. Y estos son varios ejemplos de cómo podemos remezclar, en este caso, en el aula. María, y me parece importante también resaltar que todas estas producciones culturales, y si pensamos la pedagogía como eso, como una producción cultural, están inacabadas, están ocurriendo todo el tiempo, no se quedan solo en ese espacio del aula, en esas dos personas, en dos o tres o cuatro, todos los estudiantes, las estudiantes y el mentor, pero también hablas del lugar del inconsciente en esa relación y Claro, cómo, sí, continuamente. cómo ese inconsciente en esa relación nos está trayendo otro conocimiento que quizás estamos dejando o no por fuera. Claro, pues aquí quiero ponerles esta imagen que creo que lo explica muy bien. Esta imagen explica exactamente lo que acabas de decir, Estefanía, porque fíjense que es un esquema muy bonito donde la profesora le ha cedido el espacio a esta niña. Esta niña que está en primer término está hablando de una flor, pero fíjense lo que están pensando cada uno de sus compañeros. Están pensando en un pez, en un barco, en un caballo, en un pulpo. Hay mucha gente que podría pensar, muchos maestros y maestras, ay, estos niños se están distrayendo porque no están pensando en la flor. Y en cambio, desde el punto de vista del pensamiento artístico, de la creatividad, de la educación como producción cultural, abrazamos esto. Esto es justo lo que nos parece que tiene que ocurrir. Cuando cada individuo está generando un conocimiento diferente a partir del conocimiento de quien presenta, que en este caso es la niña. Aquí estamos viendo cómo estos niños están generando conocimiento a partir de su memoria, de su creatividad, de su inconsciente, de lo que saben, de lo que han aprendido a lo largo de sus años. Y es en este momento exacto, cuando ellos están generando eso, cuando el aprendizaje está sucediendo. Entonces, el aprendizaje es un acto que tiene que ver con lo fluido, con la libertad, con pensar cosas distintas, con que cada uno llegue a un conocimiento distinto y diferente. Si seguimos pensando que el aprendizaje es un acto en el que todo el mundo tiene que acabar pensando lo mismo, ahí es cuando el aprendizaje muere. María, y en este caso, pues o imaginándonos cuando nuestros mentores, que los entendemos en Confama como acompañantes de estos procesos de aprendizaje que van generando comunidad con sus niños, sus niñas, sus jóvenes, cuando nuestros mentores están dispuestos, listos para la planeación, para el diseño de estas experiencias, tienen materiales, tienen actividades, tienen ideas, y yo siento que es importante conversar sobre esos materiales como herramientas del discurso que estamos llevando allí y que eso que ocurre en el aula no es objetivo, no es como de un lugar lejano a la propia subjetividad. Bueno, es absolutamente así por una cuestión muy importante, y es porque cuando nosotros estamos trabajando con el pensamiento divergente y el pensamiento artístico y el arte, que como me acabas de comentar es uno de los ejes básicos de los colegios de Confama, entonces estamos viendo que hay un problema y hay diferentes soluciones, ¿no? Esto es lo que llamaríamos el pensamiento divergente. Mientras que cuando estamos hablando de otras estructuras de pensamiento, tenemos un problema, el pensamiento lógico y una única solución. Yo creo que básicamente la escuela y la universidad están muy llenas, demasiado llenas del pensamiento lógico. Tenemos que empezar a trabajar más con el pensamiento divergente.
y también porque ese pensamiento divergente va a ser clave en la educación del siglo XXI. Entonces, cuanto antes los maestros y las maestras de Confama abracen ese pensamiento divergente que tiene lugar a través del arte, del movimiento y del cuerpo, antes podrán empezar a preparar a sus alumnos para un mundo nuevo en el que ese pensamiento divergente va a ser muy importante. María, muchas de estas reflexiones las fuiste recogiendo en un libro del que muchos de los mentores que aquí conectados me han escuchado hablar, que es Art Thinking, y me encantaría que nos hablaras un poco de eso, qué es, qué significa Art Thinking, pero también cómo se lleva al aula o de dónde nace la necesidad de recogerlo en este libro y preguntarnos también por la curaduría de lo que hacemos en el día a día en el aula. Claro. Bueno, pues aquí está la portada del libro, que me gusta mucho enseñarla porque tiene esta pieza del artista Wilfredo Prieto, que es un artista que cogió una sandía y lo que hizo fue un cuadrado con la sandía, ¿no? Y entonces tú realmente ves esta imagen y te quedas muy sorprendido. Dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hace una sandía, que la tenemos identificada como redonda, qué hace una sandía cuadrada? Y este es el principio de lo que es el art thinking. El art thinking empieza por algo que nos llama la atención, por algo que nos produce curiosidad, y a partir de ahí ya empieza un tipo de pensamiento muy distinto al pensamiento lógico, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de pensamiento artístico, no estamos hablando de arte. Esto es muy importante que quede claro. Porque cuando nosotros estamos hablando del arte y del pensamiento artístico, ¿no? Estamos hablando más de una forma de hacer que de una cosa que se hace. Normalmente, cuando en una escuela tú hablas de arte, casi todos los maestros y las maestras piensan en hacer algo, un objeto, un collar con macarrones, o hacemos un elemento con barro, o hacemos una serpiente con plastilina. Pero a mí eso no me interesa. No me interesa que los niños y las niñas hagan arte. Lo que me interesa es que las niñas y las niñas piensen como los artistas. Y eso es lo que es el art thinking. Art thinking no consiste en convertirse en un artista, sino que consiste en pensar cómo piensan los artistas. Y los artistas piensan de una manera muy distinta a cómo se piensa en otras disciplinas. Estas 4 ideas claves que tiene el pensamiento artístico están representadas en el libro a través de 4 grandes ideas. Una es el pensamiento divergente, que lo acabamos de trabajar un poco. Otro tiene que ver con lo que yo llamo la pedagogía sexy, que tiene que ver con la introducción del placer en el aula, que es un elemento clave que nos ha quitado el entretenimiento y tenemos que volver a introducir. Por otro lado, el tercer punto del art thinking es entender a los profesores como productores culturales, que nos entendamos como artistas, que un profesor también puede ser un artista. Y por último, cómo han trabajado los artistas durante toda su existencia a través de proyectos, y esos proyectos además son colaborativos, se hacen con otras personas. Entonces, cuando un profesor, una profesora, un maestro o maestra introduce estas 4 cosas en su aula, está trabajando con el pensamiento artístico. Pero puede trabajar el pensamiento artístico para las matemáticas, la lengua, para el inglés, para la historia. O sea, el art thinking no es una metodología para profesores de arte. Es una metodología para que cualquier profesor use el pensamiento artístico en su aula. María, y te contaba pues hace un rato que el colegio Confama está atravesado por arte, cuerpo y movimiento y que eso pone en el centro esta idea, cómo utilizamos las artes como una herramienta o como un proceso de aprendizaje realmente, las artes como un proceso de aprendizaje. Y cuando leo algunos de tus trabajos, hablas también de la intención o la necesidad de analizar semióticamente el acto educativo y para mí eso que acabas de mostrar acá está muy emparentado con ese análisis porque al aula llevamos referentes de lo que cada uno es, además del currículo que se supone que estamos llevando al aula. Entonces me encantaría que nos contaras un poco de por dónde pasa lo que elegimos, cómo hacemos para elegirlo con más coherencia, no sé si la palabra es coherencia, pero ¿a quiénes estamos llevando al aula? Bueno, a mí me parece que es muy importante preguntarnos el para qué. No se habla mucho del qué, qué elijo, cómo lo hago,
Pero hay una pregunta muy importante para un profesor y una profesora, que es ¿para qué lo hago? ¿Qué es lo que conecta con la cuestión política del acto pedagógico, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día creo que hay muchas veces que decir, ¿para qué doy estas clases? Para que el mundo ecológicamente sea un lugar más sostenible. Educo para que mis clases sean más feministas. Educo para que mis clases tengan que ver con una posición crítica. Como maestros y maestras nos tenemos que estar preguntando continuamente el para qué. Y voy a poner un ejemplo de un proyecto en el que un grupo de artistas que se llama Núvol trabajaron en una escuela de secundaria y se preguntaron el para qué. Y se dieron cuenta de que para los adolescentes que estaban trabajando o que iban a trabajar con ellos, lo importante no tenía nada que ver con el currículum. Cuando estamos trabajando con adolescentes de 14 o 15 años en un aula, seguro que los docentes que nos están viendo saben perfectamente lo que tienen esos adolescentes en la cabeza, ¿no? Sus amigos, quiénes son, si les gusta no sé quién, ¿no? Entonces, estas artistas y educadoras dijeron, vale, ¿dónde queda reflejado en una escuela todas estas cuestiones que les interesan tanto a los adolescentes? Y se dieron cuenta de que todo eso estaba reflejado en un sitio muy interesante, que eran las hojas de atrás de los cuadernos de los estudiantes. Lo que hicieron estas profesoras fue ir al colegio y hacer un archivo de todas las hojas de atrás de los alumnos y de las alumnas. Y además de hacer ese archivo y analizar todos esos elementos durante mucho tiempo, porque estuvieron casi una semana trabajándolos, lo último que hicieron fue que hicieron una gigantesca hoja de atrás en el patio del colegio, de manera que lo que hicieron fue visibilizar la importancia que todos estos temas tienen en la cultura escolar. Entonces, aquí hay un enorme para qué. Estas profesoras eligieron un tema invisible, pero que es el tema más importante para los adolescentes, que es su intimidad. Y lo que hicieron con esta intimidad fue ponerla encima de la mesa, ¿no? Trabajarla de una manera visible. Y por lo tanto, hicieron un acto muy político, que es rescatar todo aquello que no figura en el currículum, pero que es sumamente importante para los estudiantes, ¿no? ¿Y cómo lo hicieron? Pues a través del arte. Aquí tenemos el arte público, aquí tenemos el arte de archivo, casi todos los alumnos y las alumnas también habían estado dibujando. Entonces, el arte es muy interesante porque en este proyecto aparece como un contenido, aparece como una metodología y aparece también como una herramienta política y de transformación social, en este caso en una escuela en la que nunca se había hablado de estas cosas hasta que el arte empezó a visibilizarlas. Con este ejemplo de la hoja de atrás me pones a pensar en que no vemos que no vemos. Quizá hay cosas que están ocurriendo en nuestros espacios educativos y no estamos viendo qué hay detrás de lo que no vemos o de lo que decidimos dejar afuera. Y también cuando haces referencia a la transformación social que esto implica, pues creo que es importante reforzar la idea de que como productores culturales estamos generando prácticas socialmente transformadoras, que es lo que ocurre en el espacio de lo educativo. Claro. Y te quisiera ahora preguntar por las manualidades. Aquí nos haces un caso muy específico, nos dices arte público, el mural, también el arte de archivo, pero ¿qué pasa cuando tal vez eso que no vemos se transforma en los asuntos más de manufactura, de repetir, de imitar, en contraposición al otro que hablábamos más adelante, más antes? Claro. Bueno, el problema que dices de las manualidades es un problema que ocurre siempre en el terreno de la educación artística, porque realmente lo que nos parece siempre es que, que lo que tenemos que hacer es generar aquello que se hace en el mundo del arte y parece que lo que hacen los artistas son objetos, ¿no? Entonces, el imaginario que tienen muchos profesores y profesoras y rectores y rectoras de en las clases de arte hay que hacer cosas. Y hay que estar, ¿no?, trabajando con objetos, con barro, con lana. Bueno, a mí esto, en principio, no me parece mal. Pero lo que me parece mal es que no haya un pensamiento antes. Es decir, si yo decido utilizar barro,
es porque hay una idea que me lleva a utilizar barro. Si yo utilizo lana, es porque hay una idea que me lleva a utilizar lana. Pero realmente lo que hay detrás del trabajo de las manualidades es que no hay pensamiento. Una vez que hay pensamiento, el material tiene que seguir siempre al pensamiento. Pero lo que no puede haber es no haber pensamiento. Entonces, este es uno de los principales problemas de la educación en arte, que ponemos a los niños y a las niñas a crear, pero no hay un pensamiento anterior. Ningún niño y ninguna niña dice, voy a hacer esto porque quiero transmitir esta idea. Voy a hacer esto porque quiero luchar frente a este problema. Simplemente se ponen a hacer y hacer y se desarrolla mucho la habilidad motriz. Pero el pensamiento artístico no es eso. El pensamiento artístico es un pensamiento crítico, es un pensamiento político y por lo tanto, como maestros y maestras tenemos que enseñar a los niños y a las niñas que antes de una obra de arte hay alguien que ha pensado para qué estamos haciendo esa obra de arte. Y además, hay otra cuestión muy importante en el momento actual y es que vivimos en una sociedad donde el entretenimiento es una pedagogía muy certera, ¿no? Realmente nuestros niños y nuestras niñas aprenden más viendo Disney, viendo Star Wars, viendo series con los portátiles, con sus aplicaciones, que muchas veces lo que aprenden en la escuela y en sus casas. Por lo tanto, la educación artística, además de hacer, tiene que ser aprender a ver. La educación artística tiene que ser alfabetización crítica. Y tenemos que, como maestros y maestras, desde muy chiquitos los niños y las niñas, enseñarles a analizar las imágenes que consumen. Esta imagen que tenemos aquí delante, seguramente que hay muchos maestros y maestras que la conocen, y yo les invito a que ahora mismo piensen realmente qué está diciéndonos esta imagen. Porque esta imagen, que todos pensábamos que es el amor romántico y que bien, que el príncipe está salvando a Blancanieves, por otro lado, se puede entender como una imagen de abuso sexual. Porque si tú estás tumbada en un banco y llega alguien que no conoces y te da un beso en la boca, eso está considerado como abuso. Para ver esta imagen como abuso sexual, tienes que analizarla críticamente. Y el análisis crítico de las imágenes nos aparece en nosotros de una forma natural. Alguien nos tiene que enseñar a hacerlo. Y creo que uno de los papeles más importantes de los profesores y las profesoras es enseñar a los niños y a las niñas análisis y alfabetización visual en este mundo en el que cada vez hay más y más imágenes a nuestro alrededor. Y esta alfabetización visual hoy en Colombia cobra cada vez más y más importancia. Estamos pasando por una situación de país muy compleja y estamos llenos en redes sociales, en todo lo que hoy nos educa de estas imágenes y la labor aquí como mentores, como maestros, maestras, sí debe ser ese fortalecimiento de ese pensamiento crítico, de esa reflexión y también de la experimentación sobre lo que estamos viendo. Claro. Te quería entonces preguntar, ¿qué pasa o cuál es la visión? Esta pregunta me genera preguntas a mí misma y es, nos estamos imaginando espacios cada vez más museables, espacios donde podamos tener expuesto el trabajo, lo que hacemos con nuestros niños y con nuestras niñas, ojalá en clave de proceso más que de resultado, pero ¿en qué riesgos estamos también incurriendo ahí? ¿Qué pasa cuando estetizamos esto? Y tú vienes de un museo y sabemos que el museo es un espacio que puede funcionar como escuela, entonces, ¿qué pasa Claro. si uno piensa la escuela como museo? Efectivamente. Bueno, yo creo que cuando uno piensa la escuela como museo, lo que hay que hacer es aprovechar las cosas buenas de los museos, que las tienen, ¿no? Y, por ejemplo, pues podemos irnos a otra imagen, por ejemplo, a esta, y pensar que cuando nosotros estamos llevando a clase a los Simpson y estamos invitando a nuestros estudiantes a analizar los Simpson, ya los Simpson son partes del museo. Creo que lo importante de ese museo, cuando la clase es el museo, es que el museo cada día cambia sus obras de arte. Que tiene que ser un museo que reproduzca la variedad y que reproduzca el cambio permanente que hay en nuestra sociedad, ¿no? A mí me parecería muy importante trabajar
con los Simpson en clase para que nuestros alumnos se aprendieran una cosa muy interesante. Y es que los Simpson no existen. Los Simpson no son una familia que exista en la realidad, son unos dibujos. Pero es algo que tenemos tan metido en la cabeza que pensamos que los Simpson existen y además no sabemos los nombres del padre, de la madre, de las hermanas de la madre, del director del colegio. Este es el museo de hoy en día. El museo de hoy en día es un museo virtual. Es un museo formado por imágenes, pero que ni siquiera son reales. Entonces, creo que el museo realmente donde está es en nuestra cabeza. Y por eso redundo en la importancia de que haya procesos de análisis crítico en las escuelas. Que en las escuelas se pongan los Simpson y se ponga Star Wars, pero se enseña a los niños y a las niñas a mirarlo críticamente. Y ahí, por ejemplo, una cosa interesante de ver es que Star Wars es una serie sobre la guerra. Estamos hablando de procesos de violencia. Star Wars es muy interesante y todos queremos seguir viendo el siguiente capítulo, pero es una serie sobre la violencia. Y eso, por ejemplo, nunca se pone de manifiesto, ¿no? Entonces, bueno, creo que siempre voy a llegar como al mismo punto, ¿no? Que es esta alfabetización crítica en la que el papel del maestro y de la maestra es enseñar a los niños a tener herramientas para que ellos mismos luego, cuando se van a su casa, cuando se cogen su teléfono, cuando están con sus amigos viendo las series, puedan seguir desarrollando ese pensamiento crítico visual, de tal manera que ese museo al final es la vida, se prolonga a cualquier esfera de la vida de nuestros estudiantes. Y eso también implica una interacción constante con lo que se pone como objeto, entre comillas, de exposición, ¿cierto? No termina habiendo una gran distancia. Cuando estaba escuchando, pensé en un trabajo de Angélica Daz, el del color de la piel, y que me parece muy interesante ponerlo aquí como ejemplo, porque uno podría trabajar con un grupo de niños, niñas, en encontrar un color de piel y darnos cuenta que ninguno de esos colores de piel de la caja de colores se parece al nuestro, o cómo producimos todos esos tonos, esos pantones de pieles y terminamos exponiendo la diversidad del aula. Y que creo que también nos pone de manifiesto eso, la diversidad, lo que cambia, y me hace pensar sobre lo que te decía también hace un rato de la honestidad con lo real y cómo hablamos de la realidad en el aula. Claro, de la realidad en el aula hablamos poniendo los Simpson o poniendo, no sé, yo tengo hijas adolescentes y este año han visto las dos una serie que se llama Euforia. Pues creo que un profesor, una profesora honesta con la realidad invita a sus alumnos a hablar de las series que ven y las problematiza. De nuevo, creo que el arte o el pensamiento artístico no está solo en los objetos artísticos, sino que está en esas series, está en las aplicaciones, está en la cultura visual en la calle, está en la publicidad. Todas esas imágenes, todas ellas tienen que llegar al aula. Nuestros estudiantes y nuestras estudiantes saben quién es Miley Cyrus, que ya, por cierto, ya no es cultura visual contemporánea, porque ya ha pasado, ¿no? Entonces, esta es una de las cuestiones más importantes de la educación del presente, llevar al aula las cuestiones del presente. Y todo el currículum se puede unir con el presente, ¿no? Entonces, esta cuestión es muy importante también. Y cuando mencionas la idea del currículo y en varios también de tus trabajos hablas de él como un sistema de representación que no refleja la realidad, sino que la construye, me parece clave resaltarlo. Nosotros estamos construyendo esa realidad con lo que llevamos en el día a día. Y Claro. no sé si nos puedes hablar un poco de esto, no sé, con tu experiencia o con la del colectivo al que perteneces, cuando estamos hablando de primera infancia. ¿Qué está pasando en la primera infancia? Bueno, en la primera infancia pasan cosas como en todas las demás. Lo que ocurre es que creo que en la primera infancia hay veces que nos da como miedo, ¿no? Lo que hacemos y queremos como, bueno, de alguna manera pensar que las primera infancia hay que seguir haciendo cosas muy manuales o cantando canciones, ¿no? Pero realmente en la primera infancia hoy en día está expuesta de nuevo a todas estas cosas que estamos diciendo y por lo tanto con la primera infancia hay que trabajar también esa alfabetización crítica.
Para entender un poco mejor este concepto, voy a poner otro ejemplo que tiene mucho que ver con todo lo que ya llevamos hablado. Por ejemplo, la idea de la remezcla, cómo nosotras durante muchos años hemos hecho esta performance que se llama Bajo las sábanas, y nos basamos en la obra de la artista brasileña Ligia Pape, que tiene esta pieza que se llama Divisor, que consiste en niños y niñas que andan juntos con una gigantesca sábana blanca, ¿no? Esta idea de coger la sábana y llevarla al aula ejemplifica bien todo lo que estamos diciendo, Estefanía. Ejemplifica la creatividad, la remezcla, el pensamiento artístico, el pensamiento crítico, y esto que estamos citando ahora mismo, de cómo podemos trascender de alguna manera el currículum, y cómo el arte o el gesto tan sencillo de llevar una sábana a clase puede trascender el currículum y convertirlo en algo muy interesante y muy placentero, ¿no? Fíjense los ejemplos que estoy poniendo, que son solo generados con una sábana blanca por estos maestros y maestras, y yo les pedía que esto estuviese ligado a algo que estaban utilizando en la clase en ese momento, en el currículum en ese momento. Este ejemplo, recuerdo que era un profesor de literatura que estaba hablando de lo monstruoso en el aula, en la literatura. Entonces, para construir un monstruo, sus alumnos cogieron y hicieron este monstruo con varias patas que se movía, ¿no?, de forma sinuosa por los jardines del aula. Entonces, la sábana blanca detona ese cambio curricular, y lo detona de una manera creativa, de una manera vivencial, de una manera que aparece el cuerpo. O sea, todos los elementos clave de los colegios con fama están metidos en esta experiencia. Y es con algo tan sencillo como llevar una sábana blanca a clase. Entonces, aquí digamos que un poco se condensa todo lo que llevamos viendo. Y bueno, pues el mejor ejemplo que puedo poner es este. Si alguno de los maestros o las maestras que nos está viendo utiliza esta herramienta como metodología en el aula, verá lo potente que es y cómo condensa todo esto que estamos comentando. Y esto también implica estar como atento a los estímulos en mil formas, ¿cierto? En los libros que uno lee, en las películas que ve, en la música que escucha, en lo que pasa en la radio, en las noticias, en el campo de conocimiento en el que uno tal vez se mueva. Y voy a hacer una acotación pequeña, y es que pueden hacernos, nos quedan unos 15 minuticos, entonces nos encantaría, si tienen algunas preguntas para esta última parte de la conversación, yo estaré atenta a leerlas mientras seguimos conversando. Entonces, ese es el paréntesis. Y volviendo acá, cuando veo este monstruo que trae lo monstruoso en la literatura, pero también trae el juego y el extrañamiento, pienso en la difusión de esos límites entre las materias, entre las áreas del conocimiento, entre lo multi e interdisciplinar. Y te quisiera preguntar por eso, por el arte como un generador de conocimiento también, como otra forma de aproximarse al mundo. Claro, claro. Esto es una cuestión que es la que nosotras siempre defendemos, y para entenderlo, pues quiero poner aquí un ejemplo de uno de los artistas que utilizamos muchas veces de ejemplo, que es este artista que se llama Chema Madoz, ¿no? Este artista hace estos objetos, y en este caso plantea esta jaula que tiene dentro una nube. Cada vez que yo presento esta imagen y pregunto a las personas que acuden a las conferencias qué puede significar esto, hay multitud de respuestas. Hay gente que me dice que es una pieza que está hablando de la libertad, porque la nube se puede salir de la jaula. Hay gente que me dice que está hablando del encarcelamiento, porque la nube está dentro de la jaula. Hay gente que me habla de que tiene que ver con la ecología, porque es una nube, ¿no?, que está a punto de descargar agua. Hay gente que se acuerda de los dibujos animados de Piolín por la jaula. Bueno, quiero decir, lo que está haciendo Chema Madoz es hacernos pensar. Nos está haciendo incluso pensar críticamente sobre muchos conceptos interesantes. Y este es el poder del arte. El poder del arte es generar conocimiento crítico en el espectador, y que el espectador haga cosas a partir de ver las obras de arte. Si el arte no contiene significado, no es arte, es decoración. Es otra cosa, muy respetable, pero no es arte. Entonces, por eso es tan importante
que los maestros y maestras, siempre que ponen a trabajar a un niño en arte, le ponga a pensar antes, le pregunte, ¿para qué estás haciendo esta pieza? Porque entonces saldrán todos estos significados, y si no, solamente lo que estamos es construyendo objetos que no tienen significado crítico. Gracias, María. Y también nos has hablado del placer, de traer el placer al aula, y voy a ir a un lugar común, ¿cierto? Sí. Como es de maluco, yo estudié matemáticas, creo que se lo cuento a todo el mundo porque para mí eso ha sido muy importante en mi visión del mundo, además de amar la literatura. Y pueden parecer muy aburridas las matemáticas, hasta que uno encuentra que con placer, con el gozo y con el disfrute también estético en el espacio de aprendizaje, que también puede ser el parque, la biblioteca, el museo, no necesariamente el salón, también se pueden aprender matemáticas o las ciencias exactas. Y creo que cómo rescatar eso, el gozo, el placer, cómo traerlo al día a día. Bueno, la realidad es que la única forma que tenemos de aprender es a través del goce. Es falsa esta idea que nos dicen de la letra con sangre entra, es mentira, ¿no? Realmente cómo aparece el goce es con esta consecución de cuestiones. Primero tiene que aparecer la curiosidad. Sin la curiosidad, sin algo que no nos rompa un poco los esquemas, no prestamos atención. Cuando ya estamos en la atención, lo siguiente que trabajamos es con la emoción. Y la emoción lo que nos lleva es el aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que hace el arte o el pensamiento artístico? Llevar la curiosidad, la atención y la emoción, y por lo tanto el aprendizaje, al aula. Un ejemplo muy bueno de cómo hacer esto es: soy profesor de biología y tengo que trabajar con los cefalópodos. Pues entonces pongo a Calamardo en clase. Calamardo produce un choque visual, escultura contemporánea, estamos hablando de honestidad con el presente, y de repente la clase empieza a interesarse por lo que es un cefalópodo. ¿Qué estamos haciendo? Pasar de lo meramente descriptivo a lo narrativo. Ahí es donde está el uso del placer. Y el uso del placer, pues también tiene que ver con lo cómodo, ¿no? Tiene que ver con el uso de espacios distintos. Estos espacios que les estoy mostrando son de la arquitecta holandesa Rosanne Bosch, que son unos espacios que son tan placenteros que los niños y las niñas quieren ir al colegio solo por lo maravilloso que es el colegio, ¿no? Y pensemos cuántas escuelas, casi que más que escuelas, parecen hospitales o parecen cárceles, ¿no? Otra de las cuestiones que trae el placer es lo inesperado. Cuando nosotros vamos al cine y nos comemos las palomitas, el cine nos gusta mucho porque no sabemos qué va a ocurrir después. Entonces, si un día fuésemos a clase y en vez de venir el autobús normal viniese una limusina, seguro que lo inesperado nos hacía llegar a clase de una manera muy distinta, ¿no? Entonces creo que también lo inesperado incorpora el placer. También incorpora el placer lo vivencial, lo que decimos del cuerpo. No dar las clases sentadas, las 8 horas sentadas, ya esto es una metodología del pasado, ¿no? Y también me parece que el placer se consigue cuando conectamos el aprendizaje con el mundo real, como hace este profesor de física, que tiene un proyecto muy interesante que se llama Physics on the Go, y que hace que sus alumnos vayan a las ferias a medir la energía de la noria como un ejercicio de física y por lo tanto un ejercicio que logra mucho aprendizaje. Entonces, todas estas cuestiones, lo narrativo, salir del aula, lo vivencial, todas estas cuestiones son realmente las que están en el entretenimiento, y nosotros de alguna manera tenemos que coger el entretenimiento y llevarlo al aula, porque el goce y el placer lo hemos perdido en el aula. María, gracias. Estoy viendo estos ejemplos y pienso mucho sí, en el gozo intelectual, en el gozo estético, en el placer. Y en alguna de las diapositivas que nos mostraste también hablabas del esfuerzo placentero y también en esa incomodidad de los niños en estos espacios físicos diferentes que aunque incómodos, cómodos, aunque incómodos, placenteros. Y que también el esfuerzo es parte de este proceso, que no lo estamos negando a través del gozo únicamente. Pero es un tipo de esfuerzo que tiene que cambiar, ¿no? Porque es un esfuerzo de alguna manera gozoso, aunque sea, ¿no? O sea, tú te esfuerzas, pero porque te interesa. Si no te interesa, no te esfuerzas.
pasas, ¿no? Haces el examen, pero luego cuando terminas el examen se te olvida toda la información, por lo tanto no hay aprendizaje. Claro, tengo 4 preguntas acá, creo que voy a recoger, sobre todo, voy a empezar por la primera de Alex Camacho, que nos dice, algunos de los referentes que se muestran tienen una relación con obras de artistas como Ligia Pei. Mi pregunta es, ¿cómo dentro del aula se piensa la obra y la intención original del artista? ¿Es esto necesario o es suficiente con extraer la obra e insertarla en otro contexto? En caso de que sea necesario contextualizar el referente, cómo lo haces dentro del aula, y en el segundo caso, de extraerlo e insertarlo, qué ofrece hacer eso o qué riesgos genera. Bueno, a mí me parece que es muy importante siempre citar los artistas de los que tomamos las ideas, aún más cuando son artistas mujeres, por ejemplo, para introducir a las mujeres en el aula, ¿no? Que muchas veces se hablan mucho más de artistas hombres que artistas mujeres, o por ejemplo artistas latinoamericanas como es Ligia Clark, que es, Pape, que es una artista brasileña increíble, ¿no? Entonces, la cita incorpora otras cuestiones interesantes, pues eso como el vector del feminismo o lo de colonial, y por lo tanto yo creo que es muy importante citarlas. La verdad es que yo ahí recomendaría siempre la cita. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, pues tú enseñas una pequeña biografía del artista, enseñas unas cuantas obras del artista y luego a partir de ahí coges la que te interesa y la desarrollas en clase. Y siempre también citando lo que es el remix. Es decir, nosotros no estamos copiando a Ligia Clark, estamos remixeándola, estamos utilizándola para generar conocimiento nuevo. Y entonces así nuestros alumnos además aprenden lo que es el remix. Y creo que también sacarla de contexto, entre comillas, y ponerla en otro contexto implica otra apropiación, otra comprensión, otra conversación con la obra que genera, o que amplía los significados. Creo que hay Claro. un panorama amplio. Por Claro. otro lado, Juliana Correa nos pregunta, ¿el art thinking potencia la diversidad en el aula en todos los sentidos? ¿Qué recomendaciones darías a los mentores para potenciar conversaciones de temas complejos o divergentes? Bueno, la recomendación básicamente es lo que hemos visto un poco en la hoja de atrás, que los estudiantes planteen temas que les interesan y los mentores artistas que trabajan con esos temas. Y entonces en esa confluencia aparece el aprendizaje, ¿no? Es decir, si nosotros estamos trabajando con adolescentes y de repente una cuestión que les interesa mucho es las prácticas sexuales, vamos a ver qué artistas han trabajado con eso para hacer una alfabetización crítica, ¿no?, de las imágenes hipersexualizadas que tenemos en nuestro alrededor. Entonces, que haya una confluencia entre los intereses de los estudiantes y lo que nosotros como profesores les podemos decir para que siempre hagan una visión crítica de sus propios contenidos, me parece fundamental, ¿no? Pero la clave para mí es partir de lo que le interesa al estudiante, que es esta es la idea de ser honesto con la realidad. O sea, tienen que ser los temas que les interesan a ellos. Si no, ¿para qué estamos enseñando? Sí, además es una pregunta muy compleja, tratar la diversidad en todos sus ámbitos. Claro. Bueno, Liliana Echavarría nos pregunta, nos dice, celebro la invitación de ir al mundo de afuera y experimentar, pero ¿qué hacemos ahora con esta pandemia y esta imposibilidad de sentirnos en confianza ya en el mundo exterior? Bueno, podemos ir al mundo exterior guardando 1,5 metros de distancia, ¿no? O sea, yo espero que esto acabe, ¿no? Creo que ya queda poco, ¿no? Ya vamos, cada vez estamos más vacunados. Pero en cualquier caso, lo que aquí apela otra vez a la creatividad. A lo mejor también a través del contexto virtual podemos hacer formatos distintos, formatos más creativos, podemos combinar lo virtual y lo presencial, se pueden hacer de repente pequeños grupos y grandes grupos. Bueno, al fin y al cabo es todo un desafío, ¿no? Y hay que seguir trabajando. Creo que ustedes con el colectivo de Pedagogías Invisibles, que no les contamos a todos que haces parte de él, hicieron hace poco no se me olvidó el nombre, un laboratorio de Art Thinking o un campamento de Art Thinking virtual con herramientas digitales. Creo que es que nos ha tocado reinventarnos en este último año, aunque la palabra la hemos usado demasiado. Sí, lo hicimos y fue mucho trabajo,
lo hicimos Andrea de Pascual y yo, pero fue fantástico, porque generamos una especie de pieza de artes escénicas dentro de esta casa donde estoy ahora, y bueno, fue un ejercicio muy interesante y que funcionó muy bien. ¿Por qué hicimos eso? Porque nos consideramos productoras culturales, nos pusimos a pensar y salió una cosa increíble. Así que eso lo puede hacer todo el mundo. No hace falta haber hecho Bellas Artes para hacer eso. María, y me encantaría también agregar a eso que antes de la pandemia, pues hasta donde tengo conocimiento, ni tú ni tus compañeras en la vida cotidiana hacían clases virtuales, ¿cierto? Como que no estábamos todo el día haciendo detonantes audiovisuales y que ha sido un ejercicio de aprenderlo sobre la marcha. Claro, totalmente. Y ha sido muy interesante también. Y ahora creo que evidentemente todas estamos ya con muchas ganas de volver a lo presencial, pero de vez en cuando combinar lo presencial con lo virtual también va a ser una cuestión que vamos a poder abordar, ¿no? Sin ningún problema. Y creo que también aquí queda para nuestros mentores, profesores, educadores de Confama, que ese es un reto de mucho trabajo autodidacta, autónomo, de curiosidad y que ha sido lo que hemos intentado promover en estos meses. Y voy a cerrar con esta pregunta. Dice Ana María Naranjo, muchas gracias por este espacio. Quisiera conocer prácticas para afrontar el reto de llevar este mensaje del lenguaje del arte y el disfrute en el aula de manera masiva a los maestros del sector público y privado, anclados en antiguos modelos, alejados del placer y el goce propio y de los alumnos. Claro. Pues ahí yo creo que lo más fácil es ver lo que están haciendo los artistas. Yo siempre voy a ver qué están haciendo los artistas de arte contemporáneo y eso traerlo al aula, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos pues, Internet como una herramienta para acceder muy rápidamente a lo que están haciendo los artistas. Y en ese juego de lo que hacen los artistas y yo como profesor me lo apropio y lo llevo a mi aula, es donde podemos de alguna manera inspirarnos para hacer cosas nuevas. Creo que la conversación va girando en todo, pues o va terminando justo en ese lugar de los estímulos, de lo que hay afuera, de ser, no sé si curador o cazador tal vez, de lo que otros están haciendo y mezclarlo con las propias experiencias, los intereses del aula. Por acá hay otras preguntas que tienen que ver con eso, con cómo detonar el pensamiento artístico divergente. Creo que estamos en ese lugar, en el de estar atento a los estímulos, cazar, mezclar, remezclar, coger el currículo, ponerlo pertinente. Y una cosa muy importante, que es atreverse a hacerlo. Porque muchas veces nos parece como, wow, fíjate esta profesora loca que se lleva una sandía a clase. Pues es que ese acto de llevar la sandía a clase, un cepillo de dientes, una zanahoria, el objeto más extraño, y atreverte a llevarlo, la primera vez que lo llevas y te das cuenta de que eso funciona, entonces ya digamos que el desafío es imparable, ¿no? Empiezas a hacer las cosas y las continúas, las continúas, las continúas. Entonces, creo que eso es importante. Todo esto es maravilloso, pero lo importante es atreverse a hacerlo. Y yo creo que el reto que tienen que tener los maestros y maestras de Confama es atreverse a hacerlo. No ver esta charla y decir qué interesante, sino llevar mañana una sandía a clase. Durante el último año con la Escuela de Arte trabajamos un poco a través de la pantalla, pero ojalá cada vez más en lo presencial, sobre lo performático o el performance que implica uno pararse aquí a conversar y estar en el espacio personal, pero hablar acá, y lo performático que implica el espacio físico también, y esa necesidad de atreverse. Voy a cerrar con este comentario de Ana María. Dice que creo que es muy en el sentido del currículo como lo político también y lo ético que tiene. Entonces dice, quisiera conocer su postura de utilizar obras de dramaturgia y danza, que son manifestaciones políticas y culturales expresadas desde el cuerpo. ¿Cómo trabajarlo en el aula? Me parece importantísimo, y más si uno de los vectores de Confama es el cuerpo, pues hay que introducirlas en el aula. Creo que hay que bailar mucho. No hay que bailar solamente en las fiestas y en las celebraciones y en las discotecas, sino que hay que bailar en el aula. Eso sí, lo que hay que hacer es bailar canciones que estén conectadas con el currículum. Entonces, siempre que encontremos algo, una danza política, una danza que nos conecte con algo que nos parece importante, llevarla al aula y bailarla con nuestros estudiantes, vamos, eso sí que es político. Bailar dentro del aula.
y ahí ocurre también una alfabetización de los oídos, del cuerpo, de lo que miramos, de cómo lo atravesamos. Exacto. Todo ocurre si lo bailamos. María, muchísimas gracias. Creo que pensarnos esto de mentores como DJs es dejar un poco este mensaje sobre mentores que son productores culturales, que eligen, que deciden, que traen al aula la realidad, que son honestos con la realidad y que nos ponen a preguntarnos también por nuestras propias posturas sobre el aprendizaje. Por ahí en alguno de tus libros, creo que repasé muchas cosas y se me mezclaron todos, dices que enseñar es imposible, tomado de una autora que transformó, entiendo, tu manera de ver la Sí. educación y creo que sí, enseñar es imposible. Enseñar es imposible porque solo se puede aprender. Esta es un poco como lo que falta esa frase, ¿no? O Elizabeth, que es Elizabeth Ellsworth, que es esta autora que a mí me gustó mucho en su momento cuando la leí y me sigue gustando, tiene otra frase muy bonita que dice que educar es como dar lo que no tengo. Porque ya lo tienen los estudiantes, la creatividad, el conocimiento, la alfabetización visual, ya la tienen los estudiantes. Lo que tenemos que hacer como profesores nosotros es como generar un ambiente de aprendizaje para que se atrevan a ser libres, a decir las cosas, a pensar, a debatir, a equivocarse. En vez de entender el aula como una cárcel, entenderla como un espacio de libertad y de posibilidad, de creatividad, de pensamiento divergente. Y ahí es donde realmente el aprendizaje ocurrirá. Pero la María, enseñanza... María, muchas gracias. En este marco, lo que acabaste de decir, que nuestros niños, niñas, jóvenes encuentren su propósito y su potencial en Confama. Entonces, nada, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio y ha sido un honor conversar contigo. El honor es mío y espero poder ir a Medellín físicamente dentro de muy poco. Muchas gracias y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Un abrazo y bueno, bonita tarde. Hasta luego.